con gran placer saludarlos y estar aquí compartiendo con ustedes este segundo video, donde vamos a presentar lo que es la formulación de modelos de este método de toma de decisiones multicriterios, que es la programación por metas. Los temas que vamos a considerar en este video son los siguientes. Inicialmente vamos a dar unas nociones generales del método de la técnica de programación por metas. Luego vamos a mostrar cómo se formula matemáticamente una meta. Luego, cómo se formula matemáticamente la función objetivo de un problema de programación por metas. Y vamos a cerrar con dos ejemplos, ¿okay? Para ilustrar todos los conceptos que hemos venido desarrollando. Comenzamos con este primer punto, el de generalidades. Entonces, vamos a traer estas dos referencias bibliográficas. Esta primera corresponde a un artículo en una revista arbitrada que fue escrita por Charles, Cooper y Ferguson. Y en este artículo se presentaron los fundamentos de la teoría del método de programación por metas. Sin embargo, en ese entonces todavía no se conocía con ese término. Fue en realidad en esta segunda publicación donde se acuñó, donde se creó el término oficialmente de programación por metas. ¿Cuáles son las características de los modelos matemáticos de la programación por metas? Bueno, la primera es que tienen múltiples objetivos. Por ejemplo, si uno desea ir a la universidad, posiblemente se puede plantear los siguientes objetivos. Escoger una universidad que tenga prestigio, buena reputación, que la matrícula tenga bajo costo, quizás que sea próxima al hogar y que presente un buen programa de estudio. Otro ejemplo, si deseamos contratar a una empresa de servicio, pudiéramos pensar en estos criterios. ¿Okay? Minimizar el costo del servicio y maximizar la satisfacción del cliente. Ahora bien, es muy posible que cuando uno tiene múltiples objetivos, estos objetivos se encuentren en conflicto. Es por eso que en lugar de optimizar en la programación por metas, uno busca satisfacer hasta cierto nivel las metas que están vinculadas con estos objetivos. Otra característica es que se busca minimizar el bajo rendimiento de un conjunto de variables denominadas variables de desviación. Entonces, en breve vamos a definir este tipo de variables que aparecen en los modelos de programación por meta. El término en inglés asociado al bajo rendimiento es el underachievement. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de minimizar el bajo rendimiento? Vamos a pensar en lo siguiente. Esta línea aquí horizontal que he trazado, vamos a suponer que corresponde al nivel de aspiración de la meta. ¿Okay? Por ejemplo, un costo de tantos dólares, un beneficio de tantos dólares, es lo que se desea alcanzar. Bueno, eso sería el nivel de aspiración de la meta. Si nosotros estamos por encima, ¿okay? Tenemos un rendimiento alto, es el overachievement. Si estamos por debajo del nivel de aspiración, estaríamos en esta situación de bajo rendimiento. Entonces, lo que trata la técnica de programación por meta es de minimizar las variables de desviación que están vinculadas al bajo rendimiento. Y si nosotros logramos minimizar las desviaciones por debajo con respecto al nivel de aspiración, nos vamos a aproximar más al nivel de aspiración y por lo tanto vamos a alcanzar la meta. Entonces, esa es la filosofía de trabajo para esta técnica, ¿no? De programación por meta. Minimizar el bajo rendimiento. Ok, otra característica se refiere a los métodos de solución. Existen dos grandes métodos de solución, el ponderado y el jerárquico, también conocido como lexicográfico. Okay, entonces, un modelo de programación por metas, su estructura general es de esta forma. Minimizar, aquí estaría la función objetivo, el bajo rendimiento, y esto va a estar sujeto a
tres tipos de restricciones. Las metas, lo que son las restricciones estructurales, funcionales del problema. Veíamos en programación lineal, que eran las restricciones del tipo menor igual, mayor igual, igual. Bueno, en un modelo de programación por metas vamos a tener esas restricciones estructurales, esas restricciones funcionales de nuestro modelo matemático. Y finalmente, bueno, las restricciones asociadas a la naturaleza de las variables de decisión y de las variables de desviación que van a aparecer en un modelo de programación por metas, que es esta condición de no negatividad. A las metas también se les denominan restricciones suaves o blandas, y a las restricciones estructurales también se les denomina restricciones duras. ¿Okay? Entonces, para la función objetivo y para las metas, nosotros vamos a necesitar definir las variables de desviación. Ok, entonces vamos con el siguiente punto, que es el de cómo formular las metas, cómo formularlas matemáticamente. Entonces, vamos a recordar unos términos que definimos, ¿okay?, de la toma de decisiones multicriterios en el video anterior. Entonces, habíamos definido lo que era un atributo. Un atributo, lo recuerdo, es una característica del problema que se está modelando. El objetivo es maximizar o minimizar el atributo. La meta corresponde a un nivel de aspiración para cada atributo. Y el criterio es el conjunto de atributos, objetivos y metas. Entonces, la estructura de una meta es la siguiente. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí una función de las variables de decisión. Estas siguientes dos variables, DI menos y DI más, son las variables de desviación, y TSUI es el nivel de aspiración. ¿Okay? Entonces, el atributo, las variables de desviación y el nivel de aspiración establecido. Entonces, matemáticamente, cada meta de nuestro modelo se va a formular de esta manera. Entonces, recordamos el nivel de aspiración, esta línea horizontal en azul, ¿okay?, es el nivel de aspiración para cada meta, y cuando estamos por debajo, tenemos el bajo rendimiento y por encima el alto rendimiento, el overachievement y el underachievement. El alto rendimiento se va a vincular a la variable de desviación positiva, mientras que el bajo rendimiento se vinculará con la variable de desviación negativa. Entonces, las variables de desviación positiva miden el alto rendimiento y las negativas miden cómo nos desviamos hacia abajo con respecto al nivel de aspiración de la meta. Esto es el bajo rendimiento. Un ejemplo, para que se vea que esto es muy, muy simple. Vamos a pensar que la variable x1 representa el número de mesas y la variable x2 el número de sillas. Estas son entonces las variables de decisión de nuestro problema. El precio de venta de una mesa es de $250 y el precio de venta de una silla es de $75. El costo de una mesa, $125, y el costo de una silla, $40. Entonces, con estos parámetros y variables de decisión, nosotros podemos definir atributos, ¿okay?, para configurar metas. Entonces, la utilidad debe ser al menos $10,000. Entonces, utilidad es un atributo y este $10,000 es lo que se llama el nivel de aspiración. Entonces, ¿cómo escribimos la meta? Entonces, recordamos la estructura. En programación lineal, esto se traduce de esta manera. Utilidad, bueno, vamos a utilizar los precios de venta de las mesas y de las sillas, 250 y 75, y las variables de decisión referentes al número de mesas y número de sillas. Con esto formamos esta función, que es la función utilidad, y nos dicen aquí que debe ser al menos de $10,000. El sentido aquí de esta desigualdad es de mayor o igual que. Esto que está aquí a la izquierda es el atributo, entonces, utilidad, que es lo que vamos a utilizar para escribir la meta. Entonces, recuérdense que la meta es el atributo, utilidad en este caso, más las variables de decisión, y eso es igual al nivel de aspiración. Entonces, esta es la estructura de la meta. Otro ejemplo, si nos dicen que los costos no deben ser mayores que 5,000, si pensamos en programación lineal, este atributo costos
lo vamos a construir utilizando los costos, ¿no?, de las mesas y de las sillas, 125 y 40. Y nos dicen que eso tiene que ser menor o igual a este nivel de aspiración, que es 5.000. Entonces, de esta manera nosotros traducimos este enunciado en el contexto de programación lineal. En el contexto de la programación por metas, la meta sería esta. Vamos a tener el atributo, costo, más las variables de desviación, la variable de desviación negativa, que mide el bajo rendimiento, la variable de desviación positiva, que nos indica cómo nos desviamos por encima del nivel de aspiración, y el nivel de aspiración aquí, que es 5.000 en este caso. Entonces, aquí vemos dos ejemplos muy sencillos que nos ilustran cómo podemos escribir las metas. Vamos ahora con el otro aspecto que tiene un modelo de programación por metas. Entonces ya sabemos cómo estructurar las metas. Vamos a ver cómo formulamos, cómo estructuramos la función objetivo. Y esto va a estar vinculado a las metas. Entonces, ¿cuál es la estructura de la función objetivo? Entonces, lo que sabemos es que la función objetivo pretende minimizar el bajo rendimiento. Esto es, cómo nos desviamos por debajo de la línea horizontal que representa nuestra meta, ¿okay?, el nivel de aspiración. Entonces, de los ejemplos anteriores, donde teníamos utilidad y teníamos costo, y habíamos añadido variables de desviación negativas y positivas, aquí de 1 y aquí de 2, para la meta de utilidad y la meta de costo. En este caso, la función objetivo, si uno quiere minimizar el bajo rendimiento, va a ser esta. Entonces, para la meta 1, nosotros vamos a utilizar D1 menos, la variable de desviación negativa. Y para la meta 2, vamos a utilizar la variable de desviación positiva. Entonces, ahora la pregunta que nos podemos estar haciendo es por qué en un caso minimizamos la negativa y para la otra meta minimizamos la positiva. Entonces, de momento, quien va a determinar esto es el sentido de esta desigualdad. Cuando es mayor o igual, vamos a utilizar variables de desviación negativa, y cuando es del tipo menor o igual, se utilizarán variables de desviación positivas. Entonces, mayor o igual se va a asociar a variables de desviación negativas y menor o igual a variables de desviación positiva. Pero esto es sencillo también de entender. Fíjense lo siguiente. Vamos a pensar en esta meta de utilidad. Entonces, aquí nos dicen que el nivel de aspiración, lo que se desea, es de $10.000. Entonces, si nosotros estamos por encima, fíjense que aquí la utilidad debe ser mayor o igual que 10.000, esta es la zona deseada. Si nosotros estamos a la izquierda, estaríamos en la zona de bajo rendimiento. Entonces, fíjense que esta distancia de estos $8.000, imagínense que eso es lo que estamos logrando efectivamente, lo deseado es 10.000, esta separación la está midiendo la variable de desviación negativa, que es 2.000. Y esto es lógico, ¿no? Porque si nosotros tenemos nuestro atributo, que es déjenme borrar todo esto, recuperar aquí mi plumilla. Si nosotros tenemos nuestro atributo, que es la utilidad, la variable de desviación negativa y la variable de desviación positiva, para que esto dé 8.000, esto debería ser igual aquí a más 2.000, la variable de desviación negativa, y la variable de desviación positiva debe ser 0. Esto igual a 10.000. Entonces, este 2.000 pasa al otro lado, originando 8.000. Entonces, la variable de desviación negativa, en este caso, es de 2.000. Entonces, nosotros deseamos aproximar esta línea aquí vertical, que tiene un valor de 8.000, hacia 10.000. Entonces, para eso debemos minimizar esta desviación negativa. Entonces, de esta manera, nosotros con esta variable, minimizando esta variable,
logramos el objetivo de aproximarnos al nivel de aspiración deseado. Y eso es así siempre que tengamos restricciones del tipo mayor o igual. En el caso de la otra meta, bueno, vamos a tener lo siguiente. Si el nivel de aspiración es 5.000, como es menor o igual, la zona deseada es esta a la izquierda de este costo, ¿no? De 5.000. Si por casualidad, por alguna situación, nosotros estamos del lado derecho, tenemos un costo de 6.000, en este caso, la variable de desviación positiva es la que está activa. Y para este ejemplo numérico en particular, ella va a tener un valor de 1.000. ¿Okay? Entonces, la única manera de este que es negativo cuando pasa al otro lado, 5.000 más 1.000, da 6.000. Entonces, cuando esta ecuación de la meta no se está satisfaciendo aquí como igual al nivel de aspiración deseado, una de estas variables de desviación es diferente de 0. ¿Okay? Si estamos por debajo del nivel de aspiración, la que es diferente de 0 es la negativa y la otra es 0. En este caso, cuando estamos por encima del nivel de aspiración, la variable de desviación positiva es la que es diferente de 0 y la negativa va a ser 0. Entonces, una de ellas siempre va a ser 0 y la otra es la que va a tener un valor diferente de 0, que es el que nosotros deseamos minimizar de manera de acercarnos a nuestra meta. Entonces, la estructura, como habíamos visto, de un modelo matemático de programación por metas es esta. Y en nuestro ejemplo, bueno, tenemos esto, la función objetivo, las metas y las condiciones de no negatividad que abarcan tanto las variables de decisión como las variables de desviación que hemos introducido para cada meta. Entonces, hay un par de ellas para cada meta. 2 metas, vamos a necesitar entonces 4 variables de desviación. El sentido negativo y el positivo para cada una de estas metas. En este ejemplo, bueno, porque no es más que un ejemplo, que lo que pretendía ilustrar era cómo manejar las metas y las funciones objetivos, no hemos considerado las restricciones estructurales. Entonces, en los ejemplos de cierre de este video, sí vamos a ver esta situación, ¿no? Donde vamos a tener un modelo más general de programación por metas que tiene restricciones estructurales. Una observación. ¿Okay? Entonces aquí recordamos nuestra meta, la meta de utilidad, la meta de costos, y habíamos dicho que la función objetivo, como la meta de utilidad era mayor o igual, minimizábamos la variable de desviación negativa, y en el caso de la meta de costo, como era menor o igual, minimizábamos la variable de desviación positiva. Pero en este caso, ambas, sus unidades son dólares. Esto es utilidad, que está expresado en dólares, y esto es costo, que también está expresado en esa unidad monetaria. Entonces, hay muchas referencias, ¿okay? En la literatura especializada de la programación por metas, nos van a decir, miren, si nosotros vamos aquí a sumar diferentes variables de desviación, debemos hacerlo siempre y cuando las unidades sean compatibles. Ahora bien, eso no es tan cierto. ¿Okay? O sea, nos dicen esto, no tiene sentido sumar variables de desviación si están medidas en distintas unidades. Eso no es completamente cierto. Lo que sí es cierto es lo siguiente, que si los niveles de aspiración son muy distintos, ¿okay? Si por ejemplo aquí tenemos millones y aquí tenemos centenas, entonces el proceso de resolución tenderá a buscar entre las soluciones que cumplan aquellas metas que poseen un nivel de aspiración mayor. ¿Okay? Cuando estemos optimizando a las variables, a las metas, perdón, que tengan niveles de aspiración más grandes, esas son las que van a dominar en el proceso de optimización. Entonces, para contrarrestar eso, cuando estos niveles de aspiración son muy diferentes, no tanto el tema de unidades, le repito, uno suele trabajar con variables de desviación porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es simplemente dividir las variables de desviación por el nivel de aspiración de cada una de las metas. Entonces, para la primera meta, aquí dividiríamos por 10.000 y en este caso lo haríamos por 5.000. ¿Okay? Entonces, eso nos libera
de este problema que se está señalando aquí. Otra observación, y con esto concluimos y vamos a los ejemplos. Si la meta es de igualdad, recuérdense que hasta ahora hemos considerado el caso mayor igual y el caso menor igual. Si la meta es de igualdad, en la función objetivo se minimizan ambas variables de desviación, tanto la negativa como la positiva. Entonces, imaginemos que tenemos esta meta. Nos dicen, los costos deben ser iguales a 5.000. ¿Okay? Los costos deben ser iguales a 5.000. Entonces, este es el atributo costo, 125x1 más 40x2, y ahora es igual a 5.000. Entonces, para que se corresponda o para garantizar esta meta, nosotros debemos hacer 0. Queremos que esto sea, el costo sea igual a 5.000. Bueno, en este caso, las dos variables de desviación deberían ser 0. Entonces, si tenemos metas de igualdad, cada variable de desviación se debe minimizar. Vamos a cerrar entonces con un par de ejemplos. El primero de ellos nos dicen que una empresa distribuye artículos deportivos de ejercicios y desea determinar el número de unidades que pueden solicitarle de sus modelos más populares. A ese fin, la empresa formuló un problema de programación lineal para maximizar las ganancias, pero resultó que el mismo no era factible. Entonces, plantearon este problema, donde ellos tienen dos modelos populares, ¿okay? de artículos deportivos de ejercicio, el modelo 1 y el modelo 2. X entonces el número de unidades que les ordenan del modelo 1 y Y el número de unidades que les ordenan del modelo 2. Maximizan esta función objetivo y las restricciones son estas tres estructurales: restricción de almacenamiento, restricción de presupuesto y restricción de demanda y la condición de no negatividad. Entonces ellos resuelven este modelo y les da que no es factible. Entonces agarran y dicen, bueno, vamos a no ser tan ambiciosos, vamos a rebajar nuestras expectativas y vamos a conformarnos con estas metas en orden de importancia. Entonces, la primera meta es, no debe excederse de 10 este primer requerimiento, ¿no?, de almacenamiento. Eso es importante. La segunda meta es que no debe excederse de 24 el requerimiento de presupuesto. Y la última meta es que no debe caerse por debajo de 16 en el requerimiento de demanda. Entonces, de estos enunciados que están presentados de manera escrita, ¿no?, nosotros debemos ubicar este tipo de expresiones. Por ejemplo, excederse en la primera, en la segunda, aquí no debe caer por debajo. Y esto nos va a dar el sentido de la restricción, mayor igual, menor igual o igualdad, para después establecer, para después formular la meta. Entonces, este es el modelo de programación lineal, aquí lo repito, y la meta 1 nos decía no debe excederse de 10 el requerimiento de almacenamiento. Entonces, almacenamiento va a ser nuestro atributo. Entonces, al atributo, 2x más y, le sumamos las variables de desviación y el nivel de aspiración, nos los están indicando aquí que es 10. Entonces, esto debe ser igual a 10. Esta es nuestra meta número 1. Así la fórmula. ¿Cuál va a ser la función objetivo o el objetivo, ¿okay?, asociado a esta primera meta? Bueno, va a ser minimizar la variable de desviación positiva. ¿Por qué? Bueno, porque la restricción es del tipo menor o igual, y para estas variables, por la interpretación que hicimos hace unos minutos, para este tipo de restricción, este sentido, la variable de desviación que debemos minimizar para acercarnos al nivel de aspiración deseado a nuestra meta debe ser la positiva. La meta 2 nos dicen que no debe excederse de 24 el requerimiento de presupuesto. Entonces, el atributo presupuesto, ¿okay?, nos permite construir a partir de él la segunda meta. Entonces, añadimos aquí las variables de desviación y igualamos al nivel de aspiración que nos están indicando, que es 24. Como se trata nuevamente de una restricción del tipo menor o igual, aquí debemos minimizar la variable de desviación, nuevamente la positiva. La meta 3 nos dice no debe caerse por debajo de 16 en el requerimiento de demanda. Demanda es este último atributo, x más y, agregamos las variables de desviación e igualamos al nivel de aspiración que nos indican, que es 16. Entonces, como esta restricción tiene el otro sentido, mayor o igual, ahora la función objetivo
va a ser minimizar la variable de desviación negativa. Entonces, cuando combinamos las tres metas en nuestro modelo de programación por metas, vamos a minimizarlas entonces de manera simultánea. Eso es lo que perseguimos para cumplir las tres metas. Entonces, tenemos aquí la función objetivo y las restricciones son las restricciones blandas, que son las metas, y las condiciones de no negatividad, que involucran tanto las variables de decisión como las de desviación. Vamos a cerrar con este último ejemplo. Aquí nos hablan de BIP Publicidad, que es una nueva agencia de publicidad que cuenta con una nómina de 10 empleados y ella acaba de recibir un contrato para promocionar un nuevo producto. La agencia promociona sus productos a través de dos medios, la radio y la televisión. Y la tabla siguiente nos brinda la siguiente información: número de personas alcanzadas diariamente por cada medio de publicidad, los costos de publicidad y los requerimientos de personal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a este atributo exposición, la radio llega a 4 millones de personas por minuto, la televisión lo hace a 8 millones de personas por minuto. El costo de la radio es de $8,000 por minuto y los empleados que se requieren para un minuto de difusión por este medio de publicidad a la radio, necesitamos un solo empleado. Para el caso de la televisión necesitamos 2. El contrato prohíbe a BIP Publicidad de utilizar más de 6 minutos de publicidad en radio y, de ser posible, la publicidad de radio y televisión necesita llegar al menos a 45 millones de personas. BIP Publicidad dispone de un presupuesto de $100,000 para este proyecto y la pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿cuántos minutos de publicidad de radio y televisión debe emplear la agencia? Ok, entonces para formular el modelo, lo primero que hacemos es pensar en las variables y de esta pregunta que nos hacen al final se extraen estas variables. Entonces vamos a definir X1 va a representar los minutos de radio y X2 los minutos de televisión. Estas son entonces las variables de decisión. Cuando definamos las metas van a aparecer las variables de desviación. Vamos ahora con las restricciones y metas y la información que vamos a utilizar para determinarlas es la siguiente. Esta parte cuenta con una nómina de 10 empleados, la empresa, la tabla, ¿okay? Y esta parte final, ¿no? Este texto, ¿no? Entonces, de toda esta información vamos a extraer las restricciones y las metas. Entonces, recordamos que las restricciones son las restricciones funcionales, las restricciones esenciales de nuestro problema. Entonces, esta es una, la mano de obra. ¿Okay? Nosotros tenemos 10 empleados. No podemos inventar más empleados. Y con esta fila aquí de la tabla, la tercera, nosotros extraemos esta relación. X1, el número de minutos de radio, más 2 veces el número de minutos de televisión, eso tiene que ser menor o igual a 10, ¿no? Esta tercera fila, la de empleados asignados. Nos da esta restricción. La otra es este aspecto aquí del contrato. Hay una restricción legal que nos dice que el número de minutos máximos de radio no debe superar los 6. ¿Okay? Entonces, esto es una restricción dura que hay que cumplir en nuestro programa. Una restricción estructural. Vamos con las metas. Las metas son 2. La de tiempo de exposición nos dicen que, bueno, se necesita llegar al menos a 45 millones de personas. Entonces, de la primera fila de la tabla, nosotros extraemos el atributo tiempo de exposición y aquí el sentido de la desigualdad va a ser mayor o igual que 45. Entonces, esta meta la formulamos de esta manera. Tenemos el atributo, tiempo de exposición, más las variables de desviación, y esto es igual al nivel de expiración, que en este caso es 45. Como se trata de una restricción cuyo signo es mayor o igual, la variable de desviación que debemos minimizar es la negativa. La segunda meta tiene que ver con el presupuesto. Entonces, para eso utilizamos la segunda fila de la tabla. O sea, aquí tenemos el atributo costo, que debe ser menor o igual que 100, el nivel de expiración. Entonces, la meta va a ser el costo, atributo costo, más la variable de desviación, igual a este nivel de expiración de 100. Como se trata de una restricción del tipo menor o igual, la variable de desviación que debemos minimizar asociada a esta meta número 2 es la variable de desviación positiva. Entonces, finalmente,
nuestro modelo matemático de programación por metas es este. Tenemos aquí la minimización de estas dos variables de desviación asociadas a las dos metas, y esto corresponde a la minimización del bajo rendimiento, y luego el conjunto de restricciones. Las dos primeras son restricciones estructurales, son restricciones funcionales, las duras de nuestro problema. Las siguientes dos son las metas o restricciones blandas, y finalmente las condiciones de no negatividad, tanto de las variables de decisión como de las variables de desviación. Vamos a repasar aquí brevemente las diferencias que encontramos entre los problemas de programación por metas y los problemas de programación lineal. Recordamos que en los problemas de programación por metas hay múltiples objetivos en lugar de uno solo. Las variables de desviación reemplazan a las variables de holgura y superávit o exceso en un problema de programación lineal. Se concentra en la minimización de las variables de desviación que miden el bajo rendimiento, y se busca satisfacer en lugar de optimizar. En los próximos videos vamos a detenernos en cómo resolver estos modelos de programación por meta. ¿Okay? Entonces, problemas de programación por meta. Y vamos a presentar dos métodos, el método ponderado y el método jerárquico. Les agradezco infinitamente la atención que me han dispensado. Les deseo el mejor de los días.